Si tú quieres tener un día verdaderamente bendecido, haz esto ahora mismo. Suscríbete al canal y deja tu like. Porque quien no comparte la palabra de Dios no puede esperar que Dios comparta sus bendiciones. Así de claro. Muchos ven estos videos, sienten algo fuerte en el corazón, pero se van sin dejar su amén, sin apoyar, sin compartir. Y luego preguntan por qué su vida no cambia, por qué sienten que Dios no los escucha. Hermano, hermana, esto no es un juego. Hoy vamos a hablar de uno de los secretos más poderosos y censurados del cristianismo, el Evangelio prohibido de María Magdalena. ¿Y si te dijera que hay palabras que Jesús dijo y que nunca te enseñaron? ¿Y si te dijera que hubo alguien muy cercano a él que entendía lo que ni los discípulos más famosos entendieron? Este video no es para curiosos, es para aquellos que tienen hambre espiritual, que quieren ir más allá de lo superficial. Vamos a revelar cosas que el poder religioso trató de esconder por siglos. Pero antes de continuar, te repito, si quieres que Dios toque tu vida hoy, suscríbete, deja tu like y quédate hasta el final, porque esto te va a sacudir el alma. Durante siglos, a María Magdalena se le ha encasillado como la prostituta arrepentida, una mujer pecadora rescatada por la misericordia de Jesús. Esa imagen ha sido tan repetida que la mayoría de los creyentes la acepta sin cuestionar. Pero, ¿y si te dijera que esta versión fue construida siglos después de la muerte de Jesús y que no se encuentra en ninguna parte de los evangelios? Sí, lo que te contaron podría ser una distorsión. La verdad sobre María Magdalena fue sepultada intencionalmente bajo capas de dogmas, prejuicios y silencios. No era una cualquiera. Era una mujer profundamente espiritual, cercana a Jesús, y según muchos textos antiguos, una de sus discípulas más fieles y sabias. Lo que la historia oficial no te dijo es que ella fue testigo de momentos claves que definieron el cristianismo. ¿Por qué entonces fue reducida a un estereotipo? Cuando abrimos la Biblia y leemos con atención, notamos que María Magdalena aparece en los momentos más importantes del ministerio de Jesús. Estuvo presente en la crucifixión cuando muchos habían huido y fue la primera en presenciar la resurrección, Marcos 16:9. Ninguno de los apóstoles estaba allí, solo ella. Eso ya nos dice algo, ¿no crees? Pero la iglesia tradicional prefirió exaltar a los varones y dejar a Magdalena a la sombra. ¿Fue por miedo a su influencia? ¿Por desprecio hacia las mujeres? Lo cierto es que los evangelios nunca la llaman prostituta. De hecho, Lucas 8:2 solo menciona que Jesús expulsó de ella 7 demonios. Eso no la convierte en pecadora sexual, sino en alguien que fue liberada, sanada y transformada por completo. Su vida se dividió en un antes y un después de ese encuentro con el Maestro. Y aquí viene lo más impactante. Varios teólogos e investigadores bíblicos aseguran que María Magdalena era una mujer de recursos, probablemente rica, que ayudaba a sostener el ministerio de Jesús con sus bienes. No era solo una seguidora, era una colaboradora activa. En tiempos en que las mujeres eran ignoradas, ella tenía un lugar visible. Eso no es poca cosa. Su nombre aparece más veces que muchos de los apóstoles en los textos sagrados. ¿Por qué eso no se predica desde los púlpitos? Tal vez porque reconocer su verdadero papel nos obligaría a revisar muchas creencias, especialmente sobre el liderazgo femenino en la fe. Curiosidades religiosas, como esta, nos muestran que hay más verdad en la historia de María que lo que nos permitieron conocer. En los textos apócrifos, especialmente el Evangelio de María, descubierto en el siglo XIX, encontramos un retrato completamente distinto. Allí, Magdalena es vista como una maestra, una portadora de sabiduría divina, alguien que recibió revelaciones secretas de Jesús.
Ella habla de visiones celestiales, de la ascensión del alma, y enseña a los discípulos confundidos después de la muerte del Maestro. ¿Y qué hacen algunos de ellos? La ridiculizan, la rechazan, la acusan de mentir. Pero Pedro, el impulsivo Pedro, termina reconociendo que Jesús sí la amaba más que a otros y que tal vez había que escucharla. ¿Te das cuenta? Desde el comienzo hubo resistencia contra su voz, y esa resistencia aún sigue. Hoy, al redescubrir a María Magdalena, no solo reparamos una injusticia histórica, nos abrimos a una dimensión espiritual más profunda, una en la que las mujeres también son portadoras de la revelación, del amor y de la enseñanza. No se trata de feminismo moderno, se trata de justicia bíblica, de volver al relato original, sin filtros patriarcales. María Magdalena no fue un error moral convertido en ejemplo, fue un alma elegida, testigo de lo invisible y mensajera de lo eterno. Quien se atreve a conocerla como realmente fue, empieza a mirar su fe con otros ojos. Pero esto apenas comienza. Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después. Para María Magdalena, ese momento no fue cuando Jesús la liberó de los 7 demonios, ni siquiera cuando los siguió por los caminos polvorientos de Galilea. Fue después de Mindo de Sindhu, la cruz, después del silencio del sábado, después del miedo, cuando todo parecía haber terminado, cuando la muerte había vencido. Fue ahí, en el jardín, en la tumba vacía, que ocurrió el encuentro más íntimo, más poderoso y más olvidado por la historia oficial. El Evangelio de Juan capítulo 20 lo dice con una ternura y fuerza que estremecen. Jesús resucitado se le aparece primero, a ella, no a Pedro, no a Juan, a María, y no la reconoce por el rostro, no por los milagros. La reconoce por su voz, por su nombre. María, le dice, y ella responde, Raboni, maestro. Ese instante cambió todo. ¿Te das cuenta de lo profundo que es eso? En un mundo donde las mujeres eran ignoradas incluso en su dolor, Jesús rompe todas las reglas del juego. Le aparece a una mujer, y no cualquier mujer, una mujer que lloraba, confundida, fiel, desesperada, una mujer que no había huido, una mujer que aún buscaba a su Señor incluso en la muerte. ¿Y qué hace Jesús? La llama por su nombre. Ese simple acto contiene un poder profético. En la Biblia, cuando Dios llama por el nombre, hay un llamado espiritual. No es solo un saludo, es una activación, un despertar. Moisés, Samuel, Saulo y ahora María. Curiosidades religiosas que revelan el corazón de Dios. Él se manifiesta a quien lo busca con pasión, no necesariamente al más famoso o al que tiene el título más alto. Y lo que sigue es aún más impactante. Jesús le da una misión. Ve y dile a mis hermanos. Ella se convierte en la primera anunciadora de la resurrección. ¿Puedes imaginarlo? El momento más importante del cristianismo, la prueba más contundente de que Jesús venció a la muerte, no fue entregado primero a los 12, fue confiado a ella, una mujer, un alma transformada, alguien que había sido liberada, restaurada y ahora empoderada para hablar. María Magdalena no solo fue testigo, fue portadora de la buena nueva, fue apóstol para los apóstoles. ¿Por qué entonces la historia prefirió recordarla como pecadora y no como la primera evangelista? Porque eso incomoda. Este episodio, tan breve pero tan poderoso, revela el estilo divino. Dios se mueve en lo oculto, se manifiesta en los corazones quebrantados, usa a los que el mundo desprecia para revelar su gloria. María llorando en la tumba vacía no es solo una imagen bíblica. Es un espejo de muchas almas hoy, personas que aman a Dios, pero sienten que Él está lejos, que buscan entre tumbas vacías, que lloran sin respuesta, pero hay una esperanza. Si sigues buscando, si tu amor no se enfría,
llegará el momento en que Jesús te llame por tu nombre, no como a una masa, no como a un número, como a un hijo, como a un elegido, como lo hizo con María. Y eso cambia todo, porque el que escucha su nombre en voz de Cristo nunca vuelve a ser el mismo. Ya no eres lo que el pasado dice, ya no eres lo que el mundo te etiquetó. Eres visto, eres amado, eres enviado. María Magdalena, en ese momento, dejó de ser solo seguidora para convertirse en faro, y aunque siglos después quisieron apagar su luz, su historia aún brilla, porque cuando el Maestro llama por tu nombre, ni el infierno puede detenerte. Durante siglos hemos escuchado hablar de los 12 apóstoles, de Pedro como la roca, de Juan como el discípulo amado. Pero muy pocas veces se menciona a María Magdalena como algo más que una espectadora. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si te dijera que ella no fue solo una seguidora, sino una auténtica discípula? Mejor aún, una apóstol en todo el sentido espiritual de la palabra. Sí, aunque eso incomode a muchos, no se trata de una teoría moderna, sino de una realidad que surge cuando se leen los textos con ojos abiertos y sin prejuicio. Magdalena estaba presente, escuchaba enseñanzas directamente de Jesús, lo acompañaba en su ministerio y fue enviada a proclamar su resurrección. En el lenguaje bíblico, eso es ser apóstol, alguien enviado con una misión divina. Los evangelios canónicos, aunque breves en detalles, confirman su cercanía con Jesús. Pero es en 1900 los textos apócrifos, como el Evangelio de María, el de Felipe y el de Tomás, donde su papel toma un protagonismo explosivo. Allí aparece no solo como una seguidora fiel, sino como una mujer llena de conocimiento espiritual, que recibe enseñanzas que Jesús no compartió con todos. En el Evangelio de María, por ejemplo, los discípulos están perdidos tras la muerte del Maestro, y es ella quien los consuela, quien les recuerda lo que Jesús les había enseñado, quien revela visiones del alma, ascendiendo al reino. ¿No es eso lo que hace un verdadero maestro espiritual? Curiosidades religiosas. Como estas nos muestran que hay una Magdalena que fue deliberadamente borrada del centro de la historia. Y no es casualidad que Pedro, en esos mismos textos, exprese incomodidad. ¿Acaso habló el Maestro en secreto con una mujer y no con nosotros? Esa frase revela más que celos. Revela el inicio de una tensión entre autoridad espiritual y estructuras humanas. Magdalena representaba lo espiritual, lo revelado directamente por Dios. Pedro representaba lo institucional, lo jerárquico. Desde ese momento comenzó una lucha que aún perdura. ¿A quién escuchamos? ¿A la voz interior y divina o a la estructura religiosa que busca controlar esa voz? Jesús no eligió a Magdalena por capricho, la eligió porque su corazón estaba preparado. Y eso debería hacernos reflexionar. ¿Estamos nosotros preparados para recibir lo que Dios quiere revelarnos, aunque no venga de quien esperábamos? En muchas comunidades cristianas, aún hoy, se limita el rol de la mujer. Se le permite servir, pero no liderar. Se le permite orar, pero no predicar. Y sin embargo, la primera testigo de la resurrección fue una mujer. La primera en recibir una instrucción directa del Jesús resucitado, también la que sostuvo emocional y espiritualmente a los demás discípulos cuando estaban hundidos en el miedo. Fue ella. Entonces, ¿por qué negarle el título de apóstol? ¿Por qué callar su voz? Tal vez porque su historia cuestiona la forma en que se ha estructurado el poder religioso. Porque si ella fue apóstol, entonces otros también lo pueden ser, sin pasar por los filtros humanos. María Magdalena nos enseña que ser apóstol no es tener un cargo, un título o una posición en la jerarquía. Es vivir una misión, es haber sido tocado por el Maestro, instruido en lo profundo y enviado con una verdad que transforma.
Ella representa una espiritualidad viva, libre, femenina, fuerte, no basada en el ego ni en la tradición, sino en la experiencia directa con lo divino. Y tal vez por eso intentaron borrarla, pero ahora su voz se escucha de nuevo, y quien se atreve a oírla ya no puede seguir viviendo igual. La historia oficial del cristianismo no está completa. Lo que hoy llamamos Biblia es solo una parte de los escritos que circularon en los primeros siglos. Hubo muchos evangelios, muchas cartas, muchas visiones, pero no todas fueron aceptadas por los líderes de la Iglesia institucionalizada. ¿En qué? ¿Qué motivó la exclusión de ciertos textos? Uno de ellos es el Evangelio de María, un manuscrito que estuvo perdido por siglos y que fue hallado en el siglo XIX en un códice fragmentado. En él, María Magdalena no aparece como una figura secundaria, sino como una guía espiritual. Su palabra es respetada y también cuestionada. ¿Por qué este Evangelio fue silenciado? ¿Qué contenía que tanto incomodaba? El Evangelio de María no contiene milagros ni una cronología de eventos como los canónicos. Es más bien una conversación entre ella y los discípulos después de la partida de Jesús. Ella les transmite enseñanzas que Él le habría revelado en privado. Habla del alma, de su viaje a través de reinos espirituales, de cómo liberarse del miedo y del apego. Es un texto profundamente místico, con un enfoque en la transformación interior, no en ritos externos ni en estructuras religiosas. Y eso lo hacía peligroso, porque daba poder al individuo, no a la institución, porque elevaba a María como maestra, no como pecadora arrepentida, porque mostraba que Jesús compartía verdades con quienes tenían el corazón abierto, sin importar el género. Los textos gnósticos como este fueron sistemáticamente perseguidos, quemados, ocultados, tildados de heréticos por los concilios que definieron qué era ortodoxo y qué no. Pero si uno los lee hoy con discernimiento, encuentra perlas espirituales que resuenan con el mensaje profundo de Jesús. El reino de Dios está dentro de ti. No necesitas un templo de piedra para encontrarlo, necesitas despertar. Y eso es exactamente lo que el Evangelio de María promueve. Por eso fue censurado, porque invitaba a una relación directa con lo divino sin mediadores, porque desafiaba el poder humano con el poder del Espíritu. No es coincidencia que el nombre de María Magdalena aparezca también en otros textos apócrifos, como el Evangelio de Felipe, donde se la llama compañera de Jesús, y se dice que él la amaba más que a los otros discípulos. Este tipo de declaraciones ponían en jaque la narrativa oficial. Una mujer amada, escuchada, instruida, y ¿por qué no aceptada como igual? El miedo a perder el control llevó a que su imagen fuera distorsionada, su evangelio ocultado y su memoria minimizada. Pero la verdad tiene una forma misteriosa de volver, y ahora, miles de años después, su voz vuelve a sonar, tal vez justo cuando más la necesitamos. Hoy, estos escritos considerados prohibidos despiertan interés en creyentes de todo el mundo, no porque quieran rebelarse contra la fe, sino porque sienten que algo falta, que hay un vacío en la narrativa tradicional, que la experiencia de María Magdalena, su sabiduría, su conexión con lo divino, tiene algo que enseñarnos en estos tiempos de confusión espiritual. Y cuando uno los lee con humildad, sin miedo, descubre que el mensaje no está perdido, solo estaba escondido. Y ahora tú estás a punto de conocerlo con mayor profundidad. Cuando pensamos en los grandes predicadores del cristianismo, los primeros nombres que vienen a la mente suelen ser Pedro, Pablo, Juan, pero rara vez escuchamos el nombre de María Magdalena. Y sin embargo, ella fue la primera persona en anunciar el mensaje más importante de la fe cristiana, la resurrección de Jesús.
No fue una declaración teológica, ni un sermón en el templo. Fue un encuentro vivo, directo, transformador. María fue la primera en experimentar el triunfo sobre la muerte y también la primera en proclamarlo. ¿No es eso predicar? ¿No es eso evangelizar? Lo que hizo ese día en el jardín no fue casualidad, fue divino, fue profético, fue el inicio del anuncio que cambiaría al mundo para siempre. Lo que resulta impactante es cómo la historia decidió ignorar este hecho. María no solo fue la primera testigo de la resurrección, sino también la primera enviada por Jesús después de volver de entre los muertos. Él no le dijo, quédate en silencio. Le dijo, ve y dilo. Le confió el mensaje central del cristianismo antes que a cualquier otro discípulo. Eso la convierte sin duda alguna en la primera predicadora del Evangelio, sin púlpito, sin título, sin institución que la respalde, solo con la autoridad del amor y la experiencia directa con el Cristo resucitado. Pero esa verdad fue borrada, porque cuando las estructuras religiosas tomaron el control, la figura de una mujer proclamando la resurrección no encajaba. Curiosidades religiosas, como esta, revelan una tensión profunda en la historia de la fe, entre el mensaje vivo del Espíritu y las estructuras que buscan ordenarlo todo. María Magdalena predicó antes que Pedro, antes que Pablo, antes que cualquier concilio, pero su voz fue silenciada. Su rol fue reducido, de testigo a pecadora, de enviada a adoradora, de discípula a adorno. ¿Y si todo eso fue parte de una estrategia para ocultar el poder transformador que su historia trae? Porque si aceptamos que una mujer fue la primera en predicar, entonces abrimos espacio a miles de otras voces, femeninas, que han sido calladas a lo largo de los siglos. Y aquí hay algo aún más fuerte. La predicación de María no fue teórica, fue vivencial. Ella no repitió lo que escuchó. Ella habló de lo que vio, de lo que tocó, de lo que sintió. Su predicación nace de una experiencia íntima y real con el resucitado. ¿No es ese el tipo de mensaje que necesitamos hoy? Menos dogma y más testimonio. Menos discursos vacíos y más corazones encendidos. María Magdalena no fundó iglesias, pero encendió fuegos espirituales. No escribió cartas, pero su historia quedó grabada en la eternidad. Su predicación no llenó templos, pero llenó de esperanza a los que estaban perdidos. Hoy, su ejemplo nos interpela. ¿Qué hemos hecho con nuestro propio encuentro con Jesús? ¿Lo callamos por miedo, por tradición, por comodidad? ¿O nos atrevemos a hablar como ella, con pasión, con verdad, con fuego en el alma? María Magdalena fue la primera predicadora del cristianismo, no porque alguien le diera permiso, sino porque el mismo Cristo la eligió. Y si Él la eligió a ella, ¿a quién más está llamando hoy? En muchos textos gnósticos antiguos, especialmente en el Evangelio de María, se describe una tensión clara entre dos figuras, Pedro y María Magdalena. No estamos hablando de una simple diferencia de opiniones, sino de una batalla espiritual por la autoridad, por la verdad y por quien tenía el derecho de hablar en nombre de Jesús. Pedro, el impulsivo, el líder visible del grupo, cuestiona duramente a María. Leschi pregunta por qué el maestro habría hablado con ella en secreto, por qué le habría revelado cosas que no les dijo a ellos. ¿Te das cuenta del tono? No es curiosidad, es celos. Es un grito de incomodidad, porque lo que María dice no se alinea con la estructura patriarcal que estaba comenzando a consolidarse, y eso incomoda. La reacción de Pedro revela algo profundo, el miedo a perder el control espiritual. María representa lo inesperado, lo libre, lo femenino, lo revelado directamente por el Espíritu. No encaja en las categorías que Pedro y muchos otros querían establecer. En el Evangelio de Tomás también se percibe esta tensión. Pedro,
Dice que las mujeres no son dignas de la vida espiritual. Y Jesús responde que Él mismo las transformará para que puedan ser también hijas del reino. ¡Qué respuesta tan poderosa! Es un golpe directo al machismo religioso. Curiosidades religiosas que muestran cómo, desde el principio, hubo resistencia a reconocer el papel espiritual de la mujer, incluso dentro del círculo más íntimo de los discípulos. Este conflicto no se trata solo de historia antigua. Se repite hoy en muchas iglesias. La voz del Espíritu es muchas veces opacada por estructuras, jerarquías y normas que no nacieron del corazón de Dios, sino del miedo humano. Pedro quería proteger la pureza del mensaje, tal vez. Pero en ese intento olvidó que el Espíritu sopla donde quiere, como dice Juan 3:8. Y si soplaba sobre María, ¿quién era él para impedirlo? Este enfrentamiento simboliza algo mucho mayor, la batalla entre la religión organizada y la espiritualidad viva, entre el templo de piedra y el templo del corazón. Y María eligió el segundo. Lo más hermoso es que, en algunos textos, Pedro termina cediendo. Reconoce que María podría tener razón, que tal vez Jesús sí le habló de forma especial. Eso nos enseña algo valioso. Incluso los que se resisten a nuevas verdades pueden ser transformados. Incluso quienes quieren controlar la fe pueden aprender a soltar, pero solo si están dispuestos a escuchar con humildad. Magdalena no buscaba poder, no quería dominar a los discípulos, solo quería compartir lo que había recibido. Su intención era pura. Y por eso su mensaje tiene tanto peso, porque no venía de una ambición personal, sino de un encuentro sagrado. Hoy, muchos creyentes viven atrapados entre la voz de Pedro y la de María, entre lo que siempre les enseñaron y lo que sienten en lo profundo de su alma. Y es hora de tomar una decisión. ¿Seguiremos obedeciendo estructuras que limitan al Espíritu? ¿O nos abriremos, como María, a escuchar directamente la voz de Dios, aunque eso nos cueste críticas o rechazo? La batalla sigue viva, pero tú decides de qué lado estás. Y a veces la verdad está en quien menos esperamos. Entre todas las mujeres que aparecen en los evangelios, ninguna genera tanta controversia como María Magdalena. ¿Por qué? Porque su vínculo con Jesús va más allá de lo convencional. No fue simplemente una seguidora agradecida, ni una discípula entre muchas. Fue, según diversos textos antiguos, una mujer elegida. Así se la menciona en el Evangelio de Felipe, uno de los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi. Allí se dice claramente que Jesús la amaba más que a todos los demás discípulos, que la besaba con frecuencia y que ella comprendía cosas que otros no podían entender. ¿Es escandaloso para algunos? Tal vez. Pero más que un vínculo romántico, lo que estos textos revelan es una conexión espiritual profunda, una unión entre almas que compartían una misma frecuencia divina. Cuando Jesús llama a alguien elegido, no lo hace por favoritismo humano. Lo hace porque ve en esa alma una apertura especial al reino. María tenía algo que muchos no tenían: una sensibilidad espiritual, una pureza interior, una entrega total. En tiempos donde las mujeres eran tratadas como propiedad, ella fue tratada como compañera, como igual, como portadora de revelaciones celestiales. Y eso incomodó a muchos, porque si Jesús la elegía a ella para revelaciones íntimas, ¿qué pasaba con la autoridad de los hombres? Curiosidades religiosas como esta nos muestran que la elección divina no sigue normas humanas. Dios escoge corazones, no cargos. El vínculo entre ambos no se basaba en palabras bonitas o gestos teatrales. Se basaba en la confianza. Jesús confiaba en María. Le confiaba su silencio, su dolor, sus secretos. En el momento de la cruz, cuando todos huyeron, ella estaba allí. En el momento de la resurrección, ella fue la primera.
Y en los evangelios ocultos, ella es la que guía, la que interpreta, la que recuerda. Eso no es coincidencia, es el reflejo de una relación basada en el espíritu, no en la carne. Algunos han querido convertir esa cercanía en un escándalo, pero los que tienen discernimiento entienden que lo que había entre ellos era un amor sagrado, no eros, sino ágape, amor del alma. Este vínculo nos invita a replantear muchas cosas. Y si el discipulado no se mide por el tiempo que uno pasa en el templo, sino por la intimidad que se tiene con Dios. Y si lo importante no es saber mucho de la Biblia, sino estar disponible para que Dios nos hable al corazón. María Magdalena nos recuerda que el verdadero discipulado no es repetir fórmulas, sino vivir en conexión. Ella vivía en sincronía con Jesús, lo entendía, lo sentía, sabía cuándo hablar y cuándo callar. Y por eso fue elegida, no por su pasado, sino por su presente, por su disposición, por su entrega. Cuando la llamaban la elegida, no era solo un título simbólico, era un reconocimiento espiritual. Ella fue testigo de lo que otros no vieron, recibió lo que otros no escucharon. Y hoy, al recuperar su voz, podemos también recuperar ese tipo de relación con Dios, íntima, real, transformadora. Porque si Jesús confió en ella, si la eligió a ella, ¿qué está esperando de nosotros? Una de las grandes preguntas que muchos se hacen es, ¿qué pasó con María Magdalena después de la resurrección? La Biblia guarda silencio. Los evangelios canónicos no relatan su vida posterior. Es como si, de repente, una figura central desapareciera del relato. Pero cuando uno empieza a investigar más allá de los textos tradicionales, se encuentra con un mar de curiosidades religiosas y teorías fascinantes. Algunos creen que fue silenciada, apartada por los líderes de la iglesia primitiva. Otros aseguran que huyó por seguridad, sabiendo que su mensaje era peligroso. Lo cierto es que su ausencia en los relatos posteriores no es una omisión inocente, es una sombra que esconde algo mayor. Hay quienes afirman que Magdalena viajó a Éfeso, donde vivió junto a Juan el Evangelista y murió en paz, siendo reconocida como santa. Otros relatos, aún más enigmáticos, aseguran que llegó a las costas de Francia, específicamente a la región de Provenza. Allí, según leyendas antiguas, habría predicado el Evangelio durante décadas, llevando una vida de retiro espiritual y profunda contemplación. Incluso se habla de una cueva, la Sainte-Baume, donde habría vivido sus últimos años en oración y silencio. Este lugar se convirtió en centro de peregrinación y hasta hoy se le rinde homenaje como santa y profetisa. Y si todo esto no fuera simple mito, sino la pista de una verdad más grande. En algunos círculos esotéricos y gnósticos se cree que María Magdalena formó una escuela secreta de sabiduría espiritual, que enseñó a discípulos sobre el camino del alma, la ascensión espiritual y la conexión directa con lo divino. Algunos incluso afirman que guardaba enseñanzas de Jesús que jamás fueron escritas, solo transmitidas oralmente. Estas teorías pueden parecer exageradas, pero cuando uno lee los evangelios gnósticos, ve una coherencia espiritual que no puede ignorarse. Magdalena, como la elegida, habría seguido su misión en silencio, lejos del poder, pero muy cerca de Dios. Tal vez ella entendió que su papel ya no era público, sino interno, y por eso desapareció. La desaparición de María Magdalena es, en realidad, una forma de presencia. Su figura se diluye en la historia, pero resuena en el corazón de los que buscan más. Su voz fue silenciada, pero no apagada. Porque cuando alguien es tocado por la verdad, no necesita reconocimiento para seguir su camino. El silencio de Magdalena no es cobardía, es sabiduría, es humildad. Es conciencia de que las grandes verdades no siempre gritan, a veces susurran, y su legado quedó escondido como una semilla.
esperando el momento de volver a germinar. Tal vez ese momento sea ahora. Hoy, al recuperar su historia, también recuperamos la pregunta: ¿qué hacemos con la verdad que recibimos? ¿La escondemos por miedo? ¿La silenciamos por presión? ¿O la vivimos con valentía, aunque nadie nos aplauda? El misterio de la desaparición de María Magdalena es también una enseñanza para nosotros. A veces, el mayor impacto se da en lo invisible, en la constancia, en la fe silenciosa. Y tal vez, en ese silencio, ella siga hablando. A lo largo de los siglos, la imagen de María Magdalena ha sido moldeada, reescrita y distorsionada para encajar en las agendas religiosas de cada época. De discípula amada pasó a pecadora arrepentida, de líder espiritual a mujer arrodillada en silencio. Esta transformación no fue inocente. Fue una operación deliberada para quitarle autoridad, voz e influencia. Porque si se aceptara que Jesús confió en ella revelaciones profundas, entonces se pondría en duda todo el sistema de jerarquías religiosas establecido después. Su figura fue usada para enseñar moralidad sexual, pero no espiritualidad profunda. La convirtieron en símbolo de culpa, cuando en realidad ella fue símbolo de redención, libertad y revelación divina. Curiosidades religiosas como esta no solo nos muestran un error histórico, nos desafían, nos llaman a cuestionar, a preguntarnos por qué hemos aceptado ciertas narrativas sin escarbar más hondo. Y sobre todo, qué otras verdades han sido también distorsionadas. Porque si pudieron transformar a María Magdalena, ¿qué más podrían haber cambiado? El enemigo más fuerte de la verdad no es la mentira directa, sino la media verdad, la omisión, el silencio. Y eso es exactamente lo que ocurrió con su mensaje. Se lo vació de contenido, se lo suavizó, se lo convirtió en una nota al pie. Pero ese mensaje sigue vivo, esperando ser recuperado. ¿Y cuál era ese mensaje? Que Dios habita en el interior, que el reino no está en edificios, sino en el corazón, que la conexión con lo divino no depende de sacerdotes ni rituales, sino de una entrega profunda, íntima y sincera. María Magdalena predicaba con su vida lo que hoy muchos aún no se atreven a decir, que Jesús vino a despertar conciencias, no a fundar religiones, que el camino espiritual es para todos, hombres y mujeres, sin distinción, y que la verdadera fe se vive, no se impone. Su mensaje no era nuevo, pero sí revolucionario. Por eso fue silenciado. Hoy, el Espíritu Santo está restaurando voces que fueron calladas, no solo la de María Magdalena, sino la de miles de personas que, como ella, han tenido encuentros reales con Dios, pero no encuentran espacio en las estructuras religiosas para expresarlos. Recuperar su mensaje es también recuperar nuestra valentía espiritual. Es volver a una fe viva, sencilla y poderosa. Una fe que no se conforma con ritos vacíos, sino que busca al Cristo vivo, el que transforma, el que llama por nombre, el que se revela en el silencio y en lo profundo. Si alguna vez sentiste que tu experiencia con Dios no era válida porque no encajaba en lo tradicional, entonces este mensaje es para ti. María Magdalena fue distorsionada, sí, pero no destruida. Su legado sigue latiendo. Y ahora es nuestro turno de alzar esa voz olvidada, de vivir esa fe que no depende del qué dirán, sino de lo que arde en el alma. Porque cuando volvemos a escuchar a María, también volvemos a escuchar a Jesús, de una manera más íntima, más pura, más verdadera. Imagina por un momento que María Magdalena estuviera aquí, hoy, frente a ti, no como una figura del pasado, sino como una voz viva, presente, que te habla al corazón. ¿Qué te diría? Tal vez no usaría palabras teológicas complicadas. Tal vez solo te miraría con esa misma compasión con la que vio a Jesús resucitado y te llamaría por tu nombre.
porque su historia no es solo parte de la Biblia, es un espejo, un eco del alma de todos aquellos que alguna vez fueron marginados, silenciados o incomprendidos por vivir una fe distinta. Y si escuchar su voz pudiera despertar algo dormido en ti, la historia de María Magdalena no es solo un relato espiritual. Es un llamado, un desafío a dejar atrás la religión sin vida y abrazar una espiritualidad que transforma desde dentro. Ella no necesitó un púlpito para predicar, no necesitó un título para tener autoridad. Su vida fue su sermón, su encuentro con Jesús fue su credencial y su testimonio, su misión. Hoy, cuando tantas personas viven desconectadas, vacías, esperando una señal, la voz de María vuelve a sonar, no como grito, sino como susurro. El reino está dentro de ti. ¿Estás dispuesto a escuchar? Si escucharas esa voz, tu fe ya no se basaría en miedo, sino en amor. No buscarías agradar a hombres, sino a Dios. Ya no seguirías reglas muertas, sino una relación viva. María te recordaría que fuiste llamado a más, que puedes ser testigo, que puedes ser mensajero, que no necesitas ser perfecto para ser elegido. Ella fue liberada de 7 demonios, pero fue esa misma herida lo que la preparó para su misión. Tus cicatrices no te descalifican, te cualifican, te vuelven humano, te vuelven instrumento, así como ella lo fue. Curiosidades religiosas, como la de María Magdalena, no son solo datos históricos, son llaves espirituales. Abren puertas dentro de nosotros que habíamos cerrado por miedo, culpa o costumbre. Y ahora, al escuchar su voz, todo cambia. Tu forma de ver a Jesús, tu forma de verte a ti mismo, tu forma de vivir tu fe, porque ya no caminas como un espectador, sino como alguien que ha sido tocado, alguien que entiende que seguir a Cristo es más que asistir a un templo, es ser templo. Entonces te pregunto, si María Magdalena hablara contigo hoy, ¿te atreverías a responderle? ¿Te atreverías a vivir como ella vivió, libre, comprometido, profundamente conectado con el Maestro? Hoy la decisión es tuya. La voz está ahí, el mensaje está ahí. Solo falta que tú digas, aquí estoy, Señor. Y cuando eso ocurre, la transformación empieza. Y ahora que conoces esta verdad, dime, ¿por qué crees que silenciaron a María Magdalena? ¿Fue por miedo, por poder o por algo aún más profundo? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Este canal es un espacio para almas despiertas que buscan más. Y si este video tocó tu corazón, comparte con alguien que necesite escuchar esto hoy. No te vayas sin dejar tu like. Eso ayuda a que este mensaje llegue a miles de personas que están en silencio. Igual que estuvo María durante siglos. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque en el próximo video vamos a revelar otro misterio que la historia también quiso borrar. Y créeme, no te lo vas a querer perder.